La Casa del Relato presenta Sombras en el muelle, la historia del mar. Parte 1. El eco de la soledad. La noche caía lentamente sobre el pequeño pueblo costero de Esperanza, donde el murmullo del océano se mezclaba con la brisa fría que soplaba desde el horizonte. El muelle de Arcadia, un largo pasaje de madera envejecida que se adentraba en la neblina del mar, era conocido por sus historias inquietantes y relatos de desapariciones extrañas. Tomás había crecido en el pueblo, pero esa misma noche sentía que algo diferente estaba en el aire, algo que no se podía identificar del todo. Los aldeanos hablaban poco, pero cuando lo hacían, sus palabras temblaban, especialmente cuando se referían al muelle. Según los mayores del pueblo, nadie debía acercarse después del anochecer, pues el muelle escondía secretos oscuros que solo los imprudentes ignoraban. Los susurros, los ruidos inexplicables, las sombras que se veían moverse en la neblina, todo era parte de ese entorno inquietante que se respiraba en el aire como una carga pesada. Tomás, por su parte, había decidido esa noche adentrarse en el muelle. Estaba decidido a descubrir qué lo hacía tan extraño. Tras caminar por la frágil pasarela, iluminado solo por las débiles luces de los faroles, el sonido de sus pasos resonaba en la madera con un eco lejano. No había luna esa noche, y la oscuridad lo envolvía por completo, haciendo que todo a su alrededor se diluyera en la penumbra. El viento soplaba cada vez con más fuerza, levantando pequeñas olas contra los postes de los faroles. Entonces, algo extraño sucedió. De entre la niebla espesa surgió una figura desdibujada. Parecía humana, pero con una presencia intangible. La imagen era apenas visible, sin rasgos definidos, una sombra sin cuerpo que se movía a medida que Tomás se acercaba. Algo sobre la figura lo detuvo en seco. Debe ser la niebla jugando con mi mente, pensó, intentando calmarse, pero el frío y el miedo comenzaron a apoderarse de él. Tomás continuó su camino, ahora más ansioso, casi como si algo lo empujara hacia el extremo del muelle, donde, según las historias, el lugar más oscuro del pueblo tomaba forma. Con cada paso, escuchaba algo en la distancia, un murmullo tan suave que no podía reconocerlo del todo. No era el sonido del mar ni el viento, era más como un suspiro, una llamada ahogada que emergía del fondo de la oscuridad. Su respiración comenzó a acelerarse, sintiendo que algo en su pecho le oprimía. Los faroles a su alrededor se apagaban uno a uno, como si fueran siendo apagados por una mano invisible que los arrastraba hacia la penumbra. Tomás se detuvo. En su mente resonaba la advertencia de los ancianos del pueblo, algunos lo llaman maldición, otros destino, pero el muelle lleva a todos los que osan quedarse demasiado tiempo. Nadie había mencionado que alguien pudiera entrar tan lejos y salir sin problemas. Nadie había dicho lo que ocurría realmente al final del muelle. Un silencio sepulcral lo rodeaba por completo. El viento se había detenido y el sonido de las olas había desaparecido, reemplazado por una sensación de inquietud que lo envolvía completamente. Tomás quería dar media vuelta y regresar, pero de algún modo, se sentía pegado al suelo. Al mirar hacia adelante, la figura difusa volvió a aparecer, esta vez más cerca, y ya no estaba solo en la niebla. Por un segundo, la niebla pareció despejarse parcialmente, como si algo dentro del muelle se lo permitiera. Delante de Tomás, algo se materializó, algo que no era humano ni completamente de este mundo. A medida que se acercaba, vio una figura imponente y oscura, flotando justo frente a él, como si el muelle y la neblina la hubieran dado forma. Tomás intentó hablar, pero no pudo emitir palabra alguna. El miedo lo había paralizado. La sombra al frente parecía sonreír, y en la sonrisa veía algo indescriptible,
algo más allá de la comprensión humana. Lo único que se podía escuchar ahora eran los murmullos de la marinería, susurros de seres olvidados, voces arrastradas por la brisa marina. La sensación de estar observando algo demasiado terrible invadió su cuerpo, y en el mismo instante, la sombra pareció extenderse hacia él como si un lazo invisible lo jalara con furia. Tomás, aún inmóvil, intentó gritar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Por un momento pensó que todo aquello era un sueño, un mal sueño del que despertaría pronto, pero no lo hacía. Él continuaba allí, de pie en un lugar desconocido y ahora comenzaba a sentir que lo rodeaba algo, más allá de la niebla. Parte 2. La aparición en la oscuridad. Mientras la figura flotante avanzaba lentamente hacia él, Tomás comenzó a sentir una extraña presión en su pecho. El aire ya no era fresco, sino espeso, y su respiración se hacía cada vez más difícil. Un estremecimiento recorría su cuerpo, y a pesar de todo, no podía mover sus pies. Era como si el tiempo mismo estuviera congelado. Lo que antes parecía ser niebla, ahora parecía tomar forma, girando alrededor de él, envolviéndolo en una espiral que casi lo cegaba. Los sonidos, ya en su mente, retumbaban de manera fantasmagórica, como ecos de voces perdidas, murmullos que prometían saber secretos olvidados de generaciones pasadas. Sus dedos estaban entumecidos, y el sudor en su frente era frío, como el sudor del miedo, el tipo de sudor que se experimenta cuando el alma está a punto de ser arrastrada a un abismo. Sin embargo, la figura estaba más cerca. Ya no flotaba como antes, estaba inmóvil frente a él, como una estatua condenada a la eternidad. Había algo sobre su apariencia que desbordaba toda lógica. Era como si, de alguna manera, la forma misma de lo desconocido estuviera ante él, una entidad compuesta por sombras y niebla que no podría ser explicada por ninguna ciencia humana. Y lo peor de todo, sentía que esta figura, sin rostro, no estaba esperando su miedo, sino su aceptación, como si no importara si huía o no, sino que haría una vez que se confrontara con ella. Tomás comenzó a retroceder, pero inmediatamente se dio cuenta de que algo no estaba bien. No podía mover más de lo que ya había avanzado, y los muelles sobre los que caminaba crujían bajo sus pies con un sonido sordo. Era como si el muelle entero hubiera cobrado vida. Los tablones se arqueaban hacia él, como si los tragara un enorme vacío invisible. Las sombras parecían alargarse y bailar a su alrededor. Con un último esfuerzo de voluntad, logró mover un pie. Esto no es real. Esto no es real, se repetía Tomás, hasta que dejó de sonar en sus propios pensamientos. Miró nuevamente a la figura oscura frente a él. La presencia era aplastante, la atmósfera pesada, tan palpable que Tomás casi podía saborearla. Él sabía que no debía ir más lejos, pero sentía una extraña compulsión por dar un paso más. Sin poder resistir, dio un paso adelante, y en ese preciso momento, escuchó lo que parecería ser un susurro en su oído. Era tan suave como una caricia, pero la sensación de frío fue inmediato. Las palabras eran claras, pero llenas de una lengua que no podía comprender, algo antiguo y ajeno a cualquier entendimiento humano. La imagen de la figura, aún sin rostro, comenzó a desdibujarse en la niebla, tomando una forma más humanoide. Era como si fuera el residuo de una sombra olvidada por el tiempo, flotando, desintegrándose, y luego recomponiéndose en un parpadeo. La sensación de pánico se volvió más aterradora con cada cambio en su forma. La neblina alrededor de Tomás comenzó a hacerse espesa, más densa, como si de alguna manera le estuviera robando la esencia de sus pensamientos. Algo en su pecho apretaba con fuerza, y su mente daba vueltas tratando de entender qué estaba ocurriendo. Las sombras a su alrededor parecían bailar,
pero también parecían estar mirando, observando atentamente cada movimiento que hacía. Debería irme, pensó, pero las palabras se ahogaban antes de salir de su boca. Había algo más oscuro aquí, algo que Tomás no podía enfrentar con una simple idea. De repente, todo se apagó. El viento, las olas, las sombras, la quietud era total, pero había algo a lo lejos. Un sonido sordo, resonante, que solo él podía escuchar. Vio cómo la figura flotaba lejos de él, con una gracia inquietante. «No mires, no sigas», le susurraba una voz. Pero la voz seguía, llamando su atención con cada paso, cada retazo de susurro. Cuando giró la cabeza, la imagen de la figura volvió a aparecer, esta vez mucho más cerca de lo que esperaba. «¿Quién eres?», preguntó Tomás, su voz ahogada por el miedo. No había respuesta, solo el susurro insistente que se alzaba en el aire como una corriente subterránea, desmoronando su voluntad. Tomás ya no podía moverse. En ese mismo instante, las aguas del mar comenzaron a rugir, a agitarse furiosamente contra el muelle, como si el propio océano hubiera comenzado a reclamar lo que le correspondía. Pero el rugir del agua no era como el usual eco del mar. Era un lamento, un grito ahogado que parecía emerger de lo profundo de la tierra, un sonido inquietante de lo inexplicable. Los faroles sobre el muelle comenzaron a parpadear de una forma anómala, como si las llamas dentro de las lámparas estuvieran luchando por escapar, pero sin éxito. La figura, ahora inmóvil, parecía estar esperando, como si su propósito fuera alguna clase de prueba. ¿Te atreves a descubrir lo que hay más allá del umbral del miedo? Tomás sintió que su voluntad vacilaba. Todo lo que conocía se desvanecía. Lo que estaba observando no tenía precedentes, no era un fantasma, ni un simple espíritu. A medida que el muelle se adentraba en la oscuridad, Tomás comenzó a sentir una extraña calma. Algo en el ambiente parecía haber cambiado, como si el murmullo del mar lo hubiera absorbido todo. La brisa ya no tenía el mismo toque fresco, se había vuelto espesa, como si quisiera retener algo en su interior. Los faroles del muelle emitían una luz tenue que apenas podía iluminar el camino hacia el final del puerto. A pesar de todo, Tomás no se atrevió a dar un paso atrás. Respiró hondo y siguió caminando, sin un rumbo claro, pero con la firme determinación de continuar. Las tablas de madera bajo sus pies crujían con cada paso, como si el muelle mismo estuviera de alguna forma vivo y consciente de su presencia. En un rincón, notó una pequeña cabaña de pescadores, algo olvidada con el paso de los años. La puerta estaba entreabierta, y a través de las rendijas, un débil resplandor de luz parecía provenir de su interior. Tomás se acercó con cautela, el sonido del viento cambiando en cada instante. El aire a su alrededor era pesado, como si algo estuviera esperando por él en aquella choza. Empujó la puerta, que se abrió con un leve chirrido. Dentro, una lámpara a gas titilaba en una mesa desordenada. Sin embargo, lo que más llamó su atención no fueron las mesas ni las sillas desordenadas, fueron los mapas esparcidos por el suelo, trazados con tinta vieja. Eran mapas de navegación, de lugares remotos en los que había oído hablar, algunos indicados con círculos rojos y líneas que no reconocía. En ese momento, un sonido distante interrumpió su reflexión. Le pareció escuchar algo más allá del muelle, como el sonido del mar chocando contra algo metálico, quizás. Sus ojos se estrecharon mientras sus pasos le guiaban fuera de la cabaña. Decidió seguir el sonido. Al salir del refugio del puerto, el horizonte parecía cambiar ante sus ojos. En la lejanía, una figura solitaria parecía observarlo. Con los pasos lentos pero decididos, Tomás avanzó,
preguntándose si estaría solo después de todo. Estaba solo, o al menos lo había estado, pero en el aire había algo extraño. Los pasos lo condujeron hasta un muro que se extendía hacia el mar. En ese lugar, había algo que no había notado antes, una línea de barcos de pesca, no en el puerto, sino anclados más allá, junto a un muro de rocas y agua profunda. Cada uno estaba inmóvil, como si la mar hubiera dado su tregua para dejarles allí, flotando. La figura solitaria se paró frente a uno de estos barcos, y Tomás se dio cuenta de que era una sombra indistinta, alguien que esperaba. El sonido del oleaje se convirtió en una melodía apagada mientras se aproximaba más, hasta quedar al borde del muelle. Al instante, el viento se detuvo y Tomás percibió que toda la escena, los barcos y el muelle se veían cambiados. Un silencio profundo acompañaba sus pasos, a cada minuto más intensos. La figura sin rostro giró hacia él, y en un susurro bajo, un eco de palabras se coló en sus oídos. «Sabes lo que buscamos, ¿verdad?», susurró la figura, haciendo que el corazón de Tomás se acelerara. ¿Lo sabía? Lo cierto es que no, y el misterio seguía ante él, más grande que nunca. Tomás se quedó congelado en su lugar, mirando la figura sin rostro que de alguna forma parecía comunicar algo a través del aire, aunque sus palabras nunca se pronunciaron de manera clara. El silencio volvió a reinar por unos segundos más, hasta que un suave pero firme viento recorrió el muelle, trayendo consigo la fragancia salina del mar. Era como si la propia naturaleza le hablara a través de ese viento que aún se sentía inexplicablemente pesado, como una presencia velada. La figura, que antes estaba quieta, comenzó a moverse lentamente hacia el borde de la estructura, casi como una sombra dispuesta a disolverse con el entorno. Tomás parpadeó, indeciso, pero algo dentro de él le decía que no debía dejar de observar. No podía apartar la mirada. En ese momento, algo brillante apareció frente a la figura, una pequeña esfera de luz que flotaba a pocos centímetros sobre el agua. La luz era de un verde suave que iluminaba solo parcialmente el muelle, como si nada a su alrededor existiera, como si ese pequeño destello fuera el único vestigio de esperanza en medio de la oscuridad que lo envolvía. La esfera parecía atraer la atención de Tomás, quien no pudo resistir la tentación de acercarse más. Cada paso que daba hacia ella provocaba que la atmósfera a su alrededor se volviera aún más densa. El eco de sus pasos retumbaba en las tablas de madera, haciendo que la sensación de estar completamente solo fuera más evidente, aunque en el fondo sentía que no estaba solo en absoluto. La esfera de luz comenzó a moverse lentamente, dirigiéndose hacia el final del muelle. Tomás la siguió de forma automática, como si una fuerza invisible lo guiara, sin cuestionarse demasiado las implicaciones. Cada vez que el pequeño destello cambiaba de dirección, su corazón latía con más intensidad, como si algo inminente estuviera a punto de suceder. Al final del muelle, la figura había desaparecido por completo, desvaneciéndose en el aire como si nunca hubiera estado allí. El destello de luz se detuvo ante un borde rocoso, muy cerca de la orilla, donde las olas rompían con furia, creando una cortina de agua y espuma. Tomás pudo ver cómo la esfera comenzó a desmoronarse lentamente, como si sus destellos se desintegraran en el aire, disolviéndose en una neblina. Y fue entonces cuando algo se rompió en su interior. La certeza de que había algo más allá de lo visible lo invadió por completo. Algo profundo y antiguo que lo había estado observando, que ya había estado esperando por él, por alguna razón. No eran solo las olas del mar o el viento el que parecía guardarle secretos. Aquella figura, la luz y la presencia en el muelle no eran mera coincidencia. Ya es tarde para regresar, una voz, suave pero inquietante, surgió en su mente. Aunque no era un susurro audible, lo sintió.
Un murmullo interno, como un pensamiento impuesto por una fuerza ajena. Tomás dudó por un instante. Pero entonces, algo en su interior le dijo que no debía irse. A pesar del temor que comenzaba a instalarse en su pecho, la necesidad de seguir avanzando lo dominaba. Lo había llevado hasta allí una razón, un propósito sin desvelar. Al girar hacia el mar abierto, el cielo estrellado parecía haberse oscurecido aún más. Las estrellas titilaban con fuerza, pero eran invisibles para sus ojos. Tan solo veía la neblina flotando sobre el agua, como una cortina hecha de misterio. Sin pensarlo, empezó a caminar hacia donde la luz de la esfera se había desvanecido, siendo guiado por la frágil certeza de que debía seguir el rastro dejado en su camino. A lo lejos, en el horizonte, las sombras se alargaban sobre las aguas, como si el mar estuviera esperando algo. El silencio de la noche lo envolvía, pero cada vez que Tomás miraba hacia atrás, juraría que veía más figuras a la orilla del muelle. Siluetas en la niebla, observándolo, tal vez esperando que llegara más allá de donde el ojo pudiera alcanzar. Quizás había algo más en este lugar, algo que se ocultaba en la niebla, un conocimiento prohibido. Y él debía encontrarlo, sin importarle las consecuencias. La tormenta comenzó a amainar lentamente, las gotas de lluvia ya no golpeaban tan fuerte los cristales de la ventana. Tomás no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. El muelle parecía mucho más normal ahora, aunque algo seguía en el aire, algo indescriptible. Se sentó junto al fuego, con la manta sobre sus hombros. Sus pensamientos seguían atrapados en la sensación de lo que había visto, pero había algo más. Sabía que aquella experiencia marcaría un antes y un después en su vida. Finalmente, decidió que lo mejor sería olvidar, o al menos intentar. Volver a su casa, alejarse del muelle, reconstruir sus rutinas. Pero cuando la tormenta finalmente cesó por completo, al día siguiente, se despertó con el leve pero inconfundible ruido de la madera crujiendo, como si alguien o algo estuviera caminando por el mismo muelle. Tomás miró por la ventana una vez más, como si esperara ver esa figura, pero nada apareció. El misterio del muelle había quedado allí, en sus recuerdos, siendo como una pesadilla ajena, a la que, tarde o temprano, volvería a enfrentarse, pero por ahora, la calma había vuelto al muelle. Y él, por fin, descansaba en su propio hogar, sabiendo que a veces, el verdadero misterio no es lo que vemos, sino lo que sentimos. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.